Hoy queremos hablar de algo en la maternidad que muchas sentimos, pero pocas nos atrevemos a decir. Y es que realmente a veces aceptar que no estamos bien es difícil y nos da culpa. Entonces, para eso, pues quisimos traer a una invitada especial que es la licenciada Paola Vargas. Ella es psicóloga especialista en salud mental perinatal y en maternidad. Así que, pues queremos abrir una conversación, ¿verdad? Con temas que son un poquito delicados, pero siento yo que son necesarios de tocar. Así que, bienvenidas a Mamá Sin Culpa. Para mí es un placer estar en este espacio, es un honor para mí que vayan creando estos espacios. Pues yo soy Paola Vargas, soy mamá de dos chiquitos, uno lo materno en el corazón, soy psicóloga perinatal, también soy filósofa, he trabajado en psicología en reproducción asistida, duelo perinatal, lactancia materna, trauma y apego. Así que es un honor para mí estar en este espacio. Muchas gracias, licenciada. Sí, a veces nosotras pues sentimos, ¿verdad? Que muchas veces escuchamos que la maternidad va a ser nuestra mejor etapa, la más feliz de todas. Y cuando llegan las emociones, la ansiedad, la depresión, ahí es donde sentimos culpa por no sentirnos pues felices todo el tiempo. Licenciada, porque sentimos culpa incluso por sentirnos cansadas. La culpa, desde que nace el bebé, nace la culpa. Hay que diferenciar entre la culpa y la vergüenza. La Sí. vergüenza es desde el ser y la culpa viene del accionar. Entonces, si ustedes se fijan en sus propios pensamientos o los comentarios de las mamás es soy mala mamá porque no le doy fórmula. Y después viene anteriormente viene la vergüenza de no sirvo para esto, la lactancia materna tendría que ser lo mejor. Entonces hay que diferenciar entre la culpa y la vergüenza, porque la vergüenza es soy mala madre y la culpa es doy fórmula, doy lactancia materna, hago o no hago colecho. Entonces la culpa se da porque es parte de la maternidad, de ahí viene la ambivalencia materna. Sin embargo, habría que diferenciar si esa culpa se vuelve permanente y si se magnifica. Ahí es donde muy probablemente podemos tener sintomatología de una ansiedad, de un estrés postraumático o de una depresión. Pero la culpa es parte de todas las mamás, van a sentir culpa, pero va a depender mucho del tránsito que va a tener ese pensamiento. Por eso en las sesiones utilizamos mucho la dialéctica, la narrativa, el discurso para cambiar esa narrativa y que la culpa vaya desensibilizando. Pero la culpa es parte no debería de sentirse mal una mamá por sentir culpa. Eso es Sí, importante. me imagino que también porque a veces los comentarios, ¿verdad? Uh -huh. Llegan de parte de nuestras familias, de amigos, que incluso tal vez no te lo dicen como en el sentido de querer lastimarte, pero sí no le estás dando pecho a tu bebé y porque le estás dando fórmula, si Uh -huh. pudiste darle pecho. Entonces creo que también esos comentarios afectan mucho a uno como mamá en ese sentido, ¿verdad? Sí, y por eso es tan importante el trabajar los límites, tanto negociables y no negociables. Que la mamá, sobre todo, se le pregunte qué es lo que necesita. Si para la mamá está perfecto la fórmula, está bien. Si para la mamá está perfecto la lactancia, está bien. Lo que pasa es que somos una sociedad que no respeta a las mujeres. Así Se es. toman atribuciones y se dan la libertad de opinar. Todo el mundo es experto en la maternidad. Deberías de hacer esto, deberías, es que yo. Y ahí es donde se le quita el poder a la mamá. Entonces, ahí, sobre todo los comentarios, es importantísimo el tema de los límites. Aunque son difíciles, Sí. Pero son deben de cruciales. hacerse, sí. No es como, o sea, uno a veces le da como un consejo a una amiga, pero es bien diferente a sentirnos juzgadas, a juzgar que a decirle, mira, tal vez esto no está bien, pero incluso eso lo hace sentir mal, porque le está diciendo a la mamá, mira, yo lo estoy haciendo así, pero tal vez a vos te funciona y tal vez ella lo está intentando de otra manera. Uh -huh. Sí, yo creo que en esa parte, pues sinceramente no hay un manual, ¿verdad? De cómo ser mamá. Cada una decide qué límites poner, cada una decide cómo ejercer su maternidad. Pero, ¿usted considera que esta culpa, o sea, ya es algo por naturaleza que viene o viene a raíz de tanto comentario y tanta, como, tanta
cosa que mete la sociedad a manera de juzgar a a las mamás. Sí, es sistemático, depende mucho de la sociedad, del contexto de la mamá, qué escucha, cuál es el concepto de maternidad, depende de muchas cosas, pero la culpa en la mayoría de las mamás, en el caso de Baby Blues, que es el 80% de las madres que sufren o que van a sufrir un Baby Blues, sienten culpa. Entonces el 80% sienten culpa dependiendo, porque hay mamás que tienen un ambiente idóneo, muy respetuoso, pero la culpa es porque no salí de esta forma después del parto, no tuve lactancia, sino que tuve fórmula. Pero hoy en día yo he visto que las redes sociales están implementando mucho la culpa que antes, porque las mamás eran las revistas, las series, era muy poco el contenido de maternidad, era muy idealizado, muy romantizado, y ahora pues vemos esa dualidad, pero creo que las redes sociales están asumiendo un papel importantísimo, sobre todo por el tema de la culpa, cómo tengo que verme, cómo debería de ser, y hoy en día hay una cantidad de cuentas de maternidad en donde hablan de todas como todas las etapas de la maternidad. Sin embargo, siempre vemos contenidos en donde cualquiera se siente culpable, ¿verdad? Sí. En donde vemos una mamá que tiene un banco de leche con una cantidad de bolsas y yo 7 Hasta un onzas. freezer. Sí, Claro, sí. Entonces Sí. ahí va a depender mucho del sistema de esa mamá, por eso en terapia se habla mucho de qué ve, cuál es su concepto de maternidad, y partiendo de ahí, pues ella va creando su propio concepto de maternidad, en donde la culpa ya no es tan severa y no es un factor de riesgo para los trastornos perinatales, porque eso sí, si la culpa no se trabaja, es un factor de riesgo para cualquier trastorno perinatal. Eso va continuando, o sea, si no se Exactamente. trata, es igual como cuando uno se ve al espejo después de tener un hijo y uno no se ve bien, uno se siente, no soy No te yo, reconoces. que no es tu identidad, o sea, la perdiste totalmente y empieza esa culpa de ya no me voy a ver bonita o ya mi esposo no me va a ver bonita porque ahora estoy desarreglada, ando botando leche. Entonces, sí, ¿usted cree que la maternidad realmente puede afectar la salud mental? Totalmente. Hoy precisamente estaba viendo una mamá que su parto fue muy traumático y eso condicionó totalmente su maternidad. Ella ya no está disfrutando de su maternidad. Fue un hijo muy idealizado, esperado, anhelado. Estuvo en un proceso de reproducción asistida y el parto condicionó mucho su salud mental. Hoy en día está transitando un estrés postraumático en donde ella no puede disfrutar ni de la maternidad, ni de la lactancia materna, mucho menos de su cuerpo. Su cuerpo ella lo siente mutilado, lo siente violentado. Entonces, ahí claramente va a depender de mucho, pero la maternidad sí condiciona, vamos a decirlo, la salud mental por la cantidad de cambios neurohormonales que sufren todas las mujeres. Todas las mujeres vamos a tener esta cantidad de cambios y va a depender mucho de que estos cambios ayuden o alteren algún tipo de síntoma de las mamás, o cuando hay antecedentes, cuando una mamá tiene ansiedad, depresión, que no es diagnosticada, ahí florece. Y otra cantidad de situaciones como la matresencia, que es como esta transición de mujer sin hijos con hijos, este luto del cuerpo, imagínense una segunda adolescencia, imagínense ustedes Sí. siendo mamá, siendo adolescente, bueno, imagínense su cerebro, si lo comparamos con un adolescente, tienen los mismos cambios, las mismas, toda esa reestructuración. Entonces, claramente la maternidad sí en ciertos momentos puede Qué condicionar la salud mental. interesante lo que dice porque estamos bien acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar de tenés un hijo y para cuándo el segundo. O que te digan por qué cambiaste. O sea, tantas cosas que uno recibe de comentarios que no sabe internamente cómo una mamá se puede llegar a sentir. Ujú. Entonces, ¿qué le diría usted realmente a una mamá que siente que ya no puede más? Va a depender, ahí tendría que preguntarle varias cosas a esa mamá, quiénes son sus redes de apoyo, porque redes de apoyo no es que yo te escriba de vez en cuando, es que yo estoy presente para vos, porque las mamás pueden tener muchas amigas, compañeras, pero una red de apoyo es que si yo no tengo quien me cuida del bebé, pues ahí estoy yo.
que constantemente esté pendiente de tu salud mental, que no te presione, que te ayude. Pero hoy en día las redes de apoyo es bien superficial. Ya no estamos criando en comunidad ni en tribu. Cada quien está criando como puede y con el contexto que puede. Entonces ahí realmente tendría que conocer bien a la mamá, conocer su relación con su papá, con su mamá, con su esposo, si era un embarazo deseado. Es que cada mujer es diferente. Yo no les podría decir qué decirle a una mamá, porque podría decir una, pero a mí no me pasa esto, pero a mí sí me pasa tal situación. Entonces, sí es importante el preguntarle a la mamá qué significa ya no puedo más, qué necesitas, cómo te podemos ayudar. A veces hay mamás que tienen deficiencia de vitamina y a veces con solamente decirle, mira, toma este tipo de vitamina o suplemento, vemos un cambio en la mamá. O cuando duerme, yo sé que una mamá primeriza, aunque uno le diga duerma, no va a dormir porque estamos en un sistema de alerta, nuestro cerebro está totalmente en este cerebro límbico o mamífero, por ende la mamá va a estar cansada. Está bien no estar bien en muchas ocasiones. Lo que pasa es que la maternidad es que todo el tiempo tienes que estar bien. Sí. Y es difícil, la vida no es así. La vida es absurda, compleja, difícil. La maternidad es compleja. Y cuando la mamá se da cuenta de que efectivamente la maternidad es compleja, ella va agarrando sus propias decisiones y elecciones. Y en este caso, ver realmente lo que necesita esa mamá, de dormir, comer, tomarse un café caliente. ¿Cuántas veces las mamás no hemos tenido tiempo para tomar café caliente? Lo tomaba helado. Entonces, ir viendo realmente el contexto de cada una de las mamás, porque es bien difícil que Esa tu contexto sea transición, igual que el de ella. sí, esa transición es un poco difícil. Yo siento que yo la viví porque yo me tuve que mudar aquí, a una ciudad. Yo no soy de aquí, soy de bien largo. Entonces, todo lo que conocía como hogar, pues obviamente dejó de existir porque me tocó crear mi propio hogar con mi esposo. Entonces, la red de apoyo es bastante, o sea, es algo que se necesita. Porque, por ejemplo, a la hora del parto uno desea estar que su mamá esté con uno. Mi mamá no pudo estar por motivos de salud, pero quien estuvo conmigo fue mi suegra, que ella ha sido esa red de apoyo que como una hija que uno necesita, y mi esposo. Pero uno siempre se agarra de su familia también, entonces es un poco difícil porque yo he estado como en momentos donde he tenido que estar sola, baños súper rápidos, 5 minutos, para poder hacer algo por mí. Entonces hubo un tiempo que yo sentía que no estaba, o sea, que no me sentía bien, que no estaba haciendo nada por mí, dejé de trabajar, sola me dedicaba a la niña, estaba en la casa 24/7, entonces todo eso me abrumó. Me abrumó a un punto de que una dermatitis atópica a un nivel alto. Entonces sí es muy importante lo que usted dice de la red de apoyo porque a veces necesitamos ese espacio para nosotras, necesitamos esos 5 minutos para uno, respirar o poder dormir hasta las 10 de la mañana si es posible, pero es un poco complicado porque a veces mi esposo sí tiene que ir a trabajar, entonces yo tengo que estar con la bebé que el fin de semana y así, entonces llega un punto en que uno está exhausto. Está bastante exhausto. Entonces, ¿qué es lo más emocional que usted ha visto en una mamá después de dar a luz? Que llegue a donde usted y que le diga, me siento mal por esto, pero sí siento que me emociono por esto. Sobre todo el tema de las mamás en reproducción asistida. Creo yo que son mamás que el proceso ha sido muy difícil, han transitado una cantidad de situaciones cuando hay varios intentos. Creo que esas mamás son las que yo veo bastante ambivalencia, porque, digamos, una mamá que ha entrado a este proceso de reproducción asistida, todo ha salido bien y la lactancia no funcionó. Entonces, ahí vemos cómo la mamá siente que nuevamente el cuerpo la traicionó. Y era como, yo quería amamantar a mi bebé porque yo quería hacer esto, que mi cuerpo lo hiciera de manera natural. Ahí yo veo bastante ambivalencia cuando hay pérdidas o duelos gestacionales y después tienen a su bebé. Es una ambivalencia, ¿verdad? Y cómo me puedo sentir feliz si mi primer bebé
no vivió, ¿verdad? O se murió. Hay muchas historias de mamás que viven esa ambivalencia entre una depresión postparto, pero una alegría. Por eso la ambivalencia es algo esperable en la maternidad. Pero creo yo que toda mamá que yo he acompañado, he visto en cada una de ellas partes de todo, de felicidad, de ambivalencia, de culpa, de complejidad. Todas las emociones, creo yo, y los sentimientos y los pensamientos, las he visto en todas las mamás. Podría, no sé, tantas horas aquí para hablar de todo lo que yo he Sí. escuchado durante todos estos años. ¿Cuáles cree usted que son esas señales de alerta que toda mamá no debe ignorar? Creo que toda madre debería ir a control psicológico prenatal y postnatal, toda mamá, porque todas tenemos en algún momento algún tipo de prevalencia. En tu caso tal vez no tenés antecedentes de depresión o ansiedad o de estrés, pero tu parto fue traumático. Entonces ahí la mamá debería de ir a terapia. En el caso de una violencia ginecobstétrica, una madre que sufrió algún tipo de maltrato en la gestación, debería de ir. Lo que pasa es que normalizamos el trato, síntomas, es que está embarazada, está hormonal, pero una mamá que tiene una culpa que sobrepasa, tiene que ir. Una madre que llora todo el tiempo. Creo que una de las señales es la variación en el día. Cuando una mamá está bien en el día, pero ya 5 o 6 de la tarde, ustedes ya la miran como baja, ojo con eso. Hay algo está pasando. Una madre que se aísla, una madre que se siente bastante incómoda con su cuerpo, la identidad no se reconoce, una madre que no duerme, pero no por el recién nacido, sino que ustedes ven que, pero tenés la posibilidad de dormir, no duerme, alteraciones en el apetito, y madres que no tienen vínculo con sus hijos. Ahí creo yo que la alerta más grande es cuando la mamá rechaza al bebé, cuando la mamá no quiere amamantar porque es que se me acerca y no puedo. Entonces, son síntomas o signos o alertas diferentes. Yo no podría decirte cuál específicamente porque varía. Puede ser una matrescencia, puede ser un luto del cuerpo, porque pasa que suele confundirse con la depresión postparto. Por eso yo les digo, a todas las mamás deberían de ir a un control psicológico, independientemente tengas o no tengas antecedentes, porque no se sabe cómo tu cuerpo, cómo tu mente, tu cerebro, tu psique puede alterarse después del posparto. Entonces, cualquier mamá, yo creo que todas las mamás deberían de ir, pero esos signos, culpa, llanto, Sí. irritabilidad, baja, el tema sexual, ¿verdad? Vemos que las mujeres, eso es esperable en la lactancia materna, ¿verdad? Que los esposos yo sé que se abruman y se asustan mucho por el tema del deseo sexual, pero es algo esperable. La mamá, el cerebro de la mamá solamente está enfocada en el cuidado de la cría. Entonces, pero sí vemos un rechazo constante en el esposo. Entonces, ahí, Que también es un signo de alerta por claro, ahí. es que todos son Sí. signos de alertas cuando vemos que la mamá no está disfrutando de su De maternidad. su maternidad, sí. Y sí tiene razón, todas deberían de ir, porque yo sí siento que yo tuve depresión postparto y tal vez no me di cuenta, pero ahora que leo, ahora que está mencionando cosas, usted siento que muchas de las cosas que usted mencionó a veces sí me pasaban. Yo tuve un embarazo, en los episodios anteriores lo había mencionado bien, que no lo disfruté porque tuve una condición. Entonces, a la hora de mi parto, cuando yo fui con cesárea, escucho a mi bebé llorar y mi esposo se me acerca y me dice, ya somos papás. Yo empecé a llorar, o sea, no podía controlarme. Tuve no sé si fue un ataque de ansiedad, no sé, pero me tuvieron que sedar. O sea, yo no conocí a mi hija porque me descontrolé demasiado. O sea, después de haber tenido un parto donde no sabía si mi hija lo iba a lograr o no, entonces al escucharla llorar empecé. Y ya después de tenerle todo, a los meses me empecé a sentir incómoda, estaba enojada todo el tiempo, empecé las peleas con mi esposo, o sea, constantemente no me sentía yo. Me miraba, yo siempre fui una talla súper pequeña XS y ahora uso una talla M. Entonces todo eso me fue afectando, no tener a mi familia cerca, sentirme sola, aunque estaba acompañada de gente que me rodeaba y que me ayudaba con todo el gusto del mundo y que me siguen ayudando,
pero me sentía sola, sentía como que no, nadie me estaba ayudando. Entonces sí siento que es bien importante lo que usted dice, que todas deberíamos de ir antes del parto y después del parto, ¿verdad? Ujú. Entonces sí es un tema bastante complicado que no todas pues tenemos esa guía, pero pues para eso nació Mamá Sin Culpa, para que a través de la pantalla puedan sentirse identificadas con lo que estamos hablando. Sí, totalmente. Creo yo que algo, o sea, lo que usted dijo es súper importante y que las mamás que nos están escuchando puedan tomar una acción, ¿verdad? Porque creo yo que la sociedad está tan acostumbrada a decir como, "Ay, es que estás hormonal", y no prestar atención a todos esos signos puede llegar incluso a más. Este, y sinceramente que sí. Bueno, yo no hace mucho tomé la decisión de comenzar a ir a terapia y definitivamente que uno ve cosas que uno ni cuenta se da realmente de su día a día. Entonces, ¿qué consejo daría usted o qué le diría a esas mamás que quieren pedir ayuda, pero sienten que están fallando o no saben cómo hacerlo? En primer lugar, creo que las madres hacen lo que pueden, lo humanamente posible. No existe una madre perfecta. Existe la madre que puedo ser, no la que quiero, porque yo quiero ganarme la loto, pero muy probablemente no me la voy a ganar. Es eso de la madre que puedo ser en este momento. Hay un gran cambio, evolucionamos como mamá. Yo no soy la misma mamá de mi hija que con mi hijo. Son edades diferentes, son contextos diferentes. Yo ya no soy la misma. No estamos fallando y si creemos que estamos fallando, busquemos ayuda. Hay muchas cuentas hoy en día en redes sociales. Cuando yo me especialicé en psicología perinatal, no habían cuentas aquí en Honduras. Cuando hablaban de trastornos perinatales, era ¿qué es esto? ¿Cómo estás tocando ese lado tan oscuro de la maternidad? Lo ven como tabú. Sí, y ahora ya no. Están espacios como el de ustedes, como el de muchas personas que hablan de si te sientes sola, mira, aquí está este programa, está este recurso. Hay una cantidad de recursos. Una mamá que no tiene recurso monetario y necesita una terapia o necesita un acompañamiento, están organizaciones como PCI, que somos varios voluntarios, psicólogos, especialistas en perinatal, donde de manera voluntaria acompañamos a estas mamás. Qué excelente. En todo, como dicen, en cualquier momento, en cualquier situación, hay encuentros que son estos grupos de apoyo para cualquier mamá que necesita este acompañamiento. Sí. Entonces, hoy en día hay una cantidad de información, hay cuentas, hay más psicólogos orientados a esta área, hay pocos, yo lo sé, pero hay, ¿verdad? Anteriormente no había nada. Ninguna mamá, creo yo, que hasta las mamás que tienen psicosis o presentan psicosis perinatal, habría que ver también, porque son mamás que sí utilizan o hacen ciertas cosas que no es justificable, pero habría que ir más allá. Yo creo que todas las mamás tenemos el mismo propósito. Sin embargo, creo yo que espacios hay, gratuitos, estos espacios también, los podcasts, recursos, redes sociales, en las cuentas de ustedes que hablan de sus propias maternidades, tal vez no hablan de una depresión postparto en sí, pero hablan, esta es mi historia, esto es lo que me pasó, y las mamás eso necesitan. Alguien donde yo me puedo identificar. Ese Porque, apoyo. exacto, porque si yo hablo es, ay, sí, pero ella es una especialista, pero no me está diciendo tal vez lo que me dice Silvia, mira, me pasó que yo migré, lo difícil que es maternar migrando, no tenía redes de apoyo, tuve que crear una familia en medio de una mudanza. Entonces, hay espacios como el de ustedes que van a ayudar a las mamás a que cuando se sientan culpables o se sientan solas, vean un capítulo de ustedes o vayan a un artículo de ustedes y les escriban y les digan, fíjense, yo me siento de esta forma. Y desde ahí ustedes se vuelven parte de esa red de apoyo. Sí, es cierto. Por eso nosotras pues decidimos, ¿verdad?, crear Mamá Sin Culpa, porque sentimos que la información debe llegar a todas. Y hay personas que no pueden pagar
una terapia, no pueden pagar cierto tipo de consulta que necesiten. Entonces nosotras decidimos hacer esto por lo mismo, para llegar y que puedan por lo menos escuchar y sentirse bien y saber que hay mamás que también hasta por eso nosotros contamos parte de nuestra maternidad y de cosas que tal vez son muy privadas, pero es para que sepan que no están solas. Entonces, siento que el posparto lo romantizan demasiado. Y como que si una mamá tuviera el poder, ¿verdad? Con todo. ¿Cuál es la diferencia entre la tristeza posparto y la depresión posparto? La tristeza, hablamos de un baby blues, esperable. El 80%, como les Normal. decía anteriormente, Sí. no es normal, es común, esperable, por la cantidad de cambios neurohormonales, la bajada de la cantidad de hormonas, el tema de la materia gris, que se nos olvida todo, la materia blanca, esos astrocitos que a veces nos quedamos como, ¿será que lo cambié o no lo cambié? ¿Será que lo llamé o no lo llamé? Bueno, por esa cantidad de cambios que tenemos en nuestro cerebro, suele ser parte de una tristeza. Ojo, casi el 25% y a veces hasta el 50% se transita a una depresión postparto. ¿Cuál es la diferencia? El tema de que un baby blues no genera tanto pensamiento intrusivo, sobre todo con el tema de la culpa. Y el autoestima no lo toca, pero no lo fricciona o lo fragmenta como una depresión postparto. Entonces tiene que ver mucho con cuánto tiempo llora esta mamá, cuántos pensamientos intrusivos, si esta mamá tiene pensamientos suicidas. Sobre todo, una mamá con baby blues no va a tener un pensamiento como este. Va a tener una tristeza, pero es bien ambivalente porque agarra el bebé y se ríe y después llora. Esa ambivalencia. Una mamá con depresión postparto puede estar casi todo el día llorando, o lo que les decía anteriormente de la variación en el día. Estreñimiento, bruxismo, el tema de la menstruación, mucho flujo o no me viene, preocupación. O sea, hay una cantidad de síntomas que a veces uno lo normaliza de, ay, es el posparto. Ojo, hay mamás que tal vez no presentan síntomas comunes de la depresión posparto, sino con ansiedad o con estrés postraumático. Entonces, hay una variedad de síntomas, pero en este caso la diferencia es el tema de la tristeza en sí, la culpa, la autoestima, los pensamientos, las alteraciones en el sueño y sobre todo un pensamiento suicida. Por eso hay que preguntarle a la mamá, ¿cuál ha sido tu peor pensamiento? A veces las mamás no le dicen nada a uno, pero su cara es, ok. O cuando las madres tienen, cuando uno les pregunta, ¿cuál es tu peor pensamiento? Que mi hijo se me muera, que algo le pase a mi hijo o que yo me muera. Y son pensamientos intrusivos, ¿verdad? Y están, y ahí están, y ahí están. Ahí ya vemos una depresión posparto o una fobia de impulsión, que son estos pensamientos rápidos en donde yo estoy en una ventana y en segundo es, ¿qué pasa si lo tiro? ¿Qué pasa si se me cae? Eso. Exactamente. Y empieza como un baby blues, como una depresión postparto y termina, ¿verdad? En este caso, en algunas situaciones como una fobia de impulsión que está dentro de el trastorno de ansiedad perinatal. Sí, fíjese que, bueno, ahorita que dice eso me doy cuenta de muchas cosas, porque sí, en mi posparto a mí me pasaba que a mí me catalogaron como la intensa, porque yo no me podía bañar, tenía que, aunque mi esposo estuviera conmigo, tenía que tenerlo en una cámara viéndolo, porque yo decía, le va a pasar algo. Y mientras me bañaba, yo lo escuchaba llorar, aunque no estuviera llorando. Eh, en mi cabeza pasaba que se le cayó, que lo tiró, o sea, un montón de pensamientos tan fuertes que sinceramente que pues escucho esos comentarios que usted hace y yo digo realmente que tal vez en ese momento yo no busqué esa información y realmente no es algo normal o tal vez algo común, pero no debería de normalizarse. No, no es normal, es parte de una ansiedad. Algo pasó, ¿verdad? En el parto o en la gestación. Una fobia de impulsión no se da así por así. Tiene que haber un factor. Muchas de las mamás que yo veo con fobia de impulsión es que tuvieron un parto traumático, ¿verdad? Donde su bebé se va a morir. O cuando
una mujer estaba pujando y es que si usted no puja bien se le va a morir. Y no se dan cuenta de que eso fragmenta totalmente la psique de la mujer. Entonces ahí es donde la mamá empieza a ese miedo de ¿y qué le pasa? ¿Y qué le pasa? Algo le va a pasar. Esos pensamientos intrusivos es un bucle que vos no puedes salir, ¿verdad? Y a veces la fobia de impulsión es religioso, tiene que ver medicamento, contaminación, no solo el tema de que algo le va a pasar a mi bebé, sino el tema religioso, de contaminación, las mamás de pandemia. Las mamás de pandemia Sí. sufrimos mucho o sufrieron mucho mamás que recién estaban con su bebé y imagínense con pandemia y con un parto totalmente controlado en donde no tuvieron la posibilidad de tener a sus esposos, ni a su mamá, ni a nadie. Siempre hay un factor que detona una fobia de impulsión. Muy probablemente tal vez vos tenías un antecedente de ansiedad o algo pasó en la gestación o el posparto que vino a detonar el tema de la fobia de impulsión. Sí, sí, fíjese que también, o sea, yo he visto eso de que hay madres que matan a sus propios hijos. Y es algo de lo que tampoco se habla mucho. O sea, juzgan bastante, o sea, no sabemos el contexto de por qué lo hizo, pero la depresión postparto no es un juego. Entonces, a veces se juzgamos a esa mamá sin saber qué es lo que estaba pasando en su cabeza. Y eso suele pasar más en países como el nuestro, Sí. que no hay tanta visibilidad de una psicosis perinatal. ¿Cuáles son? Es una urgencia psiquiátrica. O sea, una psicosis es una alteración en la percepción de esta mamá que puede pensar, imagínense en cualquier pensamiento lo más catastrófico posible, esa mamá lo está pensando, y como hay una alteración en la realidad, en la percepción, para ella es real. Entonces ahí Sí. es donde mi hijo me va a hacer esto, o mi hijo es un demonio, o mi hijo es esto, mi hijo es el otro. Y ahí vemos en donde la mamá lucha con su propio maternaje. Entonces, ¿qué pasa? Cometen este tipo Sí. de situaciones. Vienen ese tipo de comentarios de la gente que una mala mamá porque hizo eso. Ujú. Entonces, pero porque no estamos, no nos estamos dando cuenta de esta información, no se están dando cuenta que existe estos trastornos y vienen todas esas personas a juzgar todo, lo cual es una situación, ¿verdad? Bastante delicada lo que pasa y obviamente cualquiera diría, qué mala, o sea, merece todo lo peor del mundo. ¿Cómo no puede amar a su Cómo no bebé? puede amar a su bebé, pero realmente por eso es importante abrir estos espacios para que la gente se dé cuenta que esto sí es real. Ujú. Sí. Definitivamente. Licenciada, ¿por qué muchas mamás sienten culpa cuando dan lactancia? Depende del contexto, qué es lo que realmente les provoca culpa. A una mamá que está lactando tendría que ver porque voy a dejar mi trabajo o porque estoy mucho tiempo lactando y no hago nada en la casa o ya no estoy con mi esposo o ya no voy a ser la misma de antes. Habría que ver realmente qué es lo que le detona esa culpa. El tema de cuando una mamá, cuando va a lactar y solo medio se acerca a su bebé y empieza a llorar y empieza a tener pensamientos intrusivos, ahí hablamos de un síndrome que se llama DIMER, síndrome disfórico de eyección. Entonces, cuando la mamá escucha al bebé llorar, ¿verdad? Viene la eyección, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan, la Sí. eyección es como un calambre que uno Ay, sí. tiene. Bueno, imagínense ese calambre, esas madres empiezan a llorar, ¿verdad? A llorar y a sentirse incómodas, ¿verdad? O cuando se acercan al bebé es, ¿verdad? Es una tristeza, por eso se suele confundir con la depresión postparto. Habría que ver, ¿verdad? En este caso, qué es lo que está generando o detonando la culpa, porque puede ser una suegra también que está ahí y Paola, pero mira, tu bebé está llorando. Muy probablemente no lo has llenado. Es que vos no producís tanta leche. O las suegras, o la mamá, o no sé quién sea, es como está en una esquina. Mira, no lo hiciste bien. O ese bebé necesita fórmula, porque sos tan terca, dale fórmula, no le des lactancia. Habría que ver realmente qué es lo que está detonando la culpa de esa Cómo mamá. un comentario puede afectar tanto, Sí. ¿verdad? La salud mental
de una madre y no nos damos cuenta, porque Sí, a veces creo yo que esos comentarios tal vez no lo hacen con una mala intención, sino que pues es lo normal de la sociedad de venir y porque yo ya fui mamá, te voy a dar mi consejo aunque no me lo pidas porque yo sé más que vos. Y considero que nadie sabe más que nuestros hijos que nosotras mismas. así es. Y esto que acabas de decir, el tema de un comentario, imagínate una madre puérpera en su puerperio inmediato y cualquier profesional que esté cerca de ella le diga, con esos pezones no vas a poder amamantar. Esa mamá llega a su casa creyendo de que no va a poder amamantar. Crean una verdad. Entonces, por eso es que en la etapa perinatal hay que tener mucho cuidado qué le decimos a la mamá, Mucho porque es tacto una para mamá que hablar. se resiente y no te perdona. Es bien difícil. Entonces, sí es importante el ver de dónde viene esa culpa, el trabajar esos comentarios, porque a veces las mismas mujeres perpetuamos ese tipo de Sí, comentarios. Es, mira, la viste como un desborde emocional y es Más si sí. viene de un profesional, porque a mí sí sobre me todo. pasó. Yo estaba en busca de una ginecóloga que llevara mi embarazo aquí y yo tenía una condición, era hiperemesis gravídica, y ella me dijo que yo tenía que disfrutar mi embarazo y que yo en ese momento estaba trabajando, pero me habían dado la incapacidad porque no podía trabajar así. O sea, yo vomité mis 9 meses, Ujú. todo. Bajé de peso horrible y me deshidrataba. Tenían que estarme poniendo sueros a cada rato. O sea, yo si vomitaba 10 veces en el día es muy poco. O sea, era bastante lo que hacía. Entonces ella me dijo, tenés que disfrutar. Hay un montón de mamás que lo disfrutan. O sea, prácticamente yo salí de ese consultorio llorando, porque obviamente no me sentí bien con lo que me dijo, entonces yo sentí que estaba haciendo ya desde ese momento mala mamá, Ujú. que no lo estaba haciendo bien. Me tocó buscar y buscar, bueno, fui a dar hasta San Pedro porque no encontraba a alguien que me lograra estabilizar o que me comprendiera en ese aspecto. De ahí busqué a otro doctor aquí, excelentísimo, que es el que me trata a mí y me trató con mucho amor. Entendió lo que estaba pasando y me decía, yo te entiendo, no te preocupes. Y era hombre, imagínese. El doctor Jorge Cerrato, que lo adoro tanto, y él siendo hombre me dio esos ánimos y no la que era mujer, que sabe cómo uno pasa en ese momento. Ujú. Sí, realmente que los comentarios, tanto en el embarazo como en el posparto, a uno lo marcan, sinceramente. Yo recuerdo que, y bueno, lo que menciona Silvia de saber elegir, ¿verdad? A los profesionales con los que vas a estar es sumamente importante. Porque a mí me pasó que me hicieron un comentario como a las 25 semanas, yo todavía no sentía a mi bebé. Y me empezaron a decir, ya en ese momento ya sabíamos que iba a ser varón, y me acuerdo que una vez en mi casa me empezaron a decir como, pero eso no es normal que no lo sientas. Algo raro hay, porque los varones se mueven como desde la semana 8 me dijeron algo así, yo no sé, y que no era normal y que aquí, que allá, a uno le crean un miedo, le crean una ansiedad que uno, o sea, yo me acuerdo que yo a la siguiente consulta con la ginecóloga, yo llegué llorando a la consulta y yo le dije, hay algo mal con mi bebé. Hay algo mal con mi bebé o sea, es una ansiedad que a uno le da sinceramente que un comentario uno no sabe cómo puede llegar a afectar a una mamá. Ujú. Y ya pues mi ginecólogo fue como, no, calmate, vamos a ver. En la última cita todo estaba bien, ¿por qué me estás diciendo eso? Ya hicimos el ultrasonido y mi bebé andaba de arriba para abajo, solo que yo no lo sentía. Entonces, pues sinceramente que pues para las personas que nos están viendo hacer un poquito de conciencia, ¿verdad? De tener ese tacto al momento de hacer los comentarios, que pues uno no sabe cómo pueden llegar a afectar a una mamá. Pero bueno, ¿cómo considera usted que podemos construir una maternidad más real y no sentir tanta presión? El autoconcepto de cada madre. Creo que depende mucho del concepto que tengas de maternidad y que seas leal a ese concepto. Todas maternamos con los recursos, con la información, el tema cultural, eh, el de la familia. Creo yo que cada madre materna como puede, con los recursos que tiene, pero siempre va a haber presión.
porque la presión en cierta forma te ayuda a mejorar. En el tema de hoy, ahora quiero utilizar crianza respetuosa o ahora quiero utilizar disciplina positiva. Esa cierta presión ayuda también a evolucionar y a aprender en la maternidad, porque es un mundo la maternidad. Hay una cantidad de libros, de psicólogos, de especialistas hablando de la crianza, del apego, que hoy en día se habla mucho de los tipos de apego, ¿verdad? Yo tengo este tipo de apego. Pero sobre todo es que esa mamá escriba su propio concepto de maternidad. ¿Qué es lo que vos querés? Ahora la mayoría nos dicen mamá hippies, ¿verdad? Ay, es que esta mamá hace colecho, es que esta mamá portea, es que esta mamá, ¿cómo es posible que tu hijo va al kinder y lo amamantás? Sí, ¿y qué? Soy yo la que elijo el amamantar a mi hijo, yo elijo hacer colecho, yo elijo educar así a mi hijo. Yo no debería de darte explicaciones de cómo yo quiero criar a mi hijo, porque me estoy educando, estoy aprendiendo, estoy cortando patrones intergeneracionales. Entonces, si yo me siento segura en cómo yo voy construyendo mi maternidad, vos me puedes decir, ay, Paola, pero tu hijo tiene 5 años, deberías de amamantarlo. Yo no lo voy a tomar personal y no me va a afectar, porque yo soy consciente de que yo quiero amamantarlo. Entonces, depende mucho cómo la mamá construye, perdón, ese concepto. Y a pesar de que la madre, la suegra, la prima, te diga lo que quiera, vos vas a sostener. Yo admiro muchas mamás que la suegra le dice o la vecina le dice, ay, no, pero ponele calcetines, que está haciendo mucho frío. No, no quiero. No, no quiero. Y ahí depende mucho de los límites. Poner límites. Exacto. Si Qué vos tenés... difícil es Es poner bien Sí, es difícil difícil. a tu familia, Claro, más que es todo a difícil. mamá, a la suegra, a la gente que está con uno. Y licenciada, hay dolores dentro de la maternidad que pues nadie habla, ¿verdad? Y uno de ellos es el duelo perinatal. Muchas mujeres pues viven esa pérdida y en silencio mientras tratan de seguir adelante. ¿Qué es exactamente el duelo perinatal? El duelo perinatal abarca varios duelos o pérdidas, que ya no se utiliza mucho este término de pérdida. Sí. Las dificultades en la lactancia materna, la reproducción asistida, la pérdida o la muerte de un bebé, cuando se esperaban 2 y solo vive uno, violencia ginecobstétrica, una interrupción del embarazo, cuando hay problemas congénitos, cualquier situación, cualquier muerte o luto que se transita en la etapa perinatal, la muerte de un padre, la muerte de la madre, depende mucho, pero el duelo perinatal del que más se habla es el fallecimiento de un hijo. Y 1 de cada 5 mujeres, no hay una estadística en Honduras, sino que lo tomamos en Estados Unidos, Argentina, Colombia, México. 1 de cada 5 mujeres en algún momento han atravesado un duelo perinatal. En Honduras hay una cantidad de mujeres que hemos tenido que atravesar un duelo perinatal. Sí, creo que es algo que no se habla mucho. Desconozco el motivo, pero ¿qué consejos nos daría usted para poder acompañar a una madre que está pasando por eso? Depende de cómo la madre quiere ser acompañada. A veces el silencio es el mejor acompañante. Si no sabes qué decir y no... También si vos no te sientes cómoda hablando de esta situación, no lo hagas. El duelo perinatal es de los duelos más complejos, por decirlo, el más complejo. Todos los seres humanos estamos educados que vamos a ver, los hijos vamos a ver morir a nuestros padres. Sin embargo, los padres ver a morir a sus hijos es un duelo anormal, históricamente marginado, invalidado, es un misterio. Entonces, va a depender mucho de esa mamá. Hay mamás que les encanta que hablen de sus hijos, que nombren a sus hijos, que hagamos una ceremonia, que yo le encienda una velita, que realicen una oración. Va a depender mucho, por eso hay que observar mucho a la mamá, porque hay mamás Del que no... estado de ánimo. Exactamente. Hay la cantidad de madres que yo he acompañado, a la mayoría les gusta que cuando ellas entran a una habitación nadie se calle, es como no hablemos del tema, no hablen del tema. No es que la madre va a sufrir más, la madre ya está fragmentada o los padres están fragmentados. Y otra cosa, también el rol del papá. El papá también
Pasa una está pérdida. atravesando este duelo, porque a veces solo nos enfocamos en la mamá, en la mamá, en la mamá, pero el hombre también sufre, el hombre también tiene posibilidades de sufrir una depresión, de estrés postraumático. Imagínense a un hombre que está esperando afuera y su esposa y su hijo están en peligro y sabe que tanto el bebé o la mamá Incluso o puede su llegar a esposa, sentirse culpable. claro, Porque el también. hombre, ellos son de la que quieren controlar todo y que quieren, ellos son los proveedores, ellos son los que resuelven. Entonces, sentir esa culpa también. Sí, hay un estudio que me parece interesante que se titula La mirada ecosistémica del varón en el duelo perinatal. Y hablan específicamente del rol, cómo ellos se sienten, porque en la parentalidad hay que hablar del hombre también. El hombre Claro. también sufre depresión, sufre ansiedad, estrés, un cambio, una fragmentación en la identidad también. El hombre, igual que la mujer, transita ciertos cambios, no igual por la cantidad de cambios que sufre Sí. uno en el embarazo, el tema hormonal, pero sí hay que tomarlo muy en consideración, que también papás sin culpa, ¿verdad? De Sí. también enfocarlos a ellos, Correcto. porque también son personas que sufren, que adolecen y tienen culpa también. Son humanos al final de Claro. todo. Sí, y cambiando un poquito el tema del duelo, eso sí es bien, bien cierto, o sea, ellos llevan esa responsabilidad también de que ahora la cosa ya cambió, tengo que proveer más, tengo que ver de dónde saco, entonces empieza esa presión en ellos y también sufren esa ansiedad, esa depresión, no igual que tal vez no comparado porque uno está en ese nivel de hormonal y todo, pero ellos psicológicamente siento que también la pasan a veces muy mal. Sí, Sí. perdón. Sí, siento que también, al menos en la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Está bien normalizado de que el hombre tiene que estar bien siempre. Entonces, no sé, una mujer pasa una pérdida durante el embarazo y el hombre es como tengo que estar bien para mi esposa. Mientras que también hay que enfocarnos también en cómo se siente él, porque em, sí se dice como, o sea, el hombre no lo sufre porque quien lo tenía dentro era yo, pero ellos también tenían esa ilusión de ser papás. Ellos también, hay muchos papás que tienen ese vínculo con sus hijos desde el embarazo, Ujú. no hasta que nacen. Entonces también enfocarnos en los papás, ¿verdad? De que ellos también puedan llegar a... Ellos también sienten. Ellos Sí, también y sienten. sobre Sí. todo enfatizar en algo ahora que lo tocas, es que el duelo entre la mujer y el hombre en el duelo perinatal es diferente Sí. y al ser diferente suele fragmentar las relaciones. Es que él no lo sufre igual que yo, me enoja porque él no lo está sufriendo, porque yo tuve que pasar. Entonces hay un reproche de por qué él sí, yo no. Sí. Entonces ahí es importante siempre comentarle a las mamás que cuando se transita un duelo perinatal, son sentimientos diferentes, Diferente. contextos diferentes, adaptaciones diferentes. Cada quien vive su luto Exacto, como... sí, el papá aunque no llore, no quiere decir que no lo adolece. El hombre lo adolece de otra forma Sí. y a veces suele ser un factor de riesgo en las separaciones o los divorcios, Sí. porque hay una riña de, mira todo lo que yo sufrí, mira lo que yo tuve que ¿Quién sufre más? someterme. ¿Quién sufre más? Licenciada, y Exacto. no solo con el duelo, sino que también después del parto, que Sí, yo estoy más cansado o vos estás más cansado. Y el debate de quién está más cansado, quién hace más, quién no. Entonces llega eso y yo estoy con el bebé todo el día, pero yo voy a trabajar todo el día. Entonces es bien, es un tema bien complejo. Y cómo sanar emocionalmente después de una pérdida. creo que no se supera un duelo gestacional, no se supera, se aprende a vivir con la ausencia, se transmuta. Eh, Creo que toda mujer que hemos transitado un duelo, es difícil, creo yo que la vida se convierte, ya uno lo ve desde otro punto, desde otra mirada, no vamos a ser iguales, los embarazos siguientes son sumamente difíciles, tenemos mucho miedo, aprendimos a amar o aprendimos a maternar desde la finitud, desde la muerte, y eso es difícil, complejo, pero sí se puede ser feliz después de un duelo, es complejo,
¿verdad? Porque cada familia, cada pareja tiene sus propios contextos, circunstancias, sentires, apoyos, pero creo que cada familia debería de ser respetada y sobre todo el tener acompañamiento. Cualquier pareja, familia que ha transitado un duelo gestacional o en el caso de la parentalidad, debería de tener un acompañamiento, aunque sea espiritual, emocional, psicológico, porque es difícil aprender a vivir con esa ausencia, no es fácil, porque siempre hay cuestionamientos de por qué vos fuiste mamá y yo no, yo me cuidé, qué hice mal, por qué Dios me está castigando, por qué, por qué, por qué, por qué, y eso se va cambiando en terapia. A veces es bien difícil cambiarlo así, solamente que una persona que tenga una red de apoyo bien consolidada. Sí. Sí, bueno, en redes sociales hoy en día siento yo que es un poquito más común hablar de estos temas, ¿verdad? Y hay una pareja famosa que son de la familia, no sé si vos lo ves, los Chicaneros, Ah, sí. de Antonia Botero, que ella tuvo una pérdida. Y ellos decidieron contar su experiencia y todo. Y yo en los comentarios vi tantos comentarios tan duros, sinceramente, que le decían como, ay, pero no nació, no sos mamá, o ay, pero vas a tener otros embarazos, vas a tener otros hijos, cuando no es reemplazarlos, sinceramente, porque aunque no estén físicamente acá, van a ser parte de la vida de esas mamás, aunque no los tuvieron. Entonces, pues también, ¿verdad? Cuando sabemos de alguien que está atravesando un duelo, ser un poquito empático con qué decirle, porque muchas personas piensan que porque no nació, no está ese amor, o porque no nació, no... Ay, o sea, No sos vale más mamá. que pasó ahorita y no después. O Sí. las semanas, O tuviste la 6 semanas, 3 semanas. Es el mismo dolor de un fallecimiento de un hijo de 5 semanas a de 50 años. Es igual el dolor. No es como, ay, es que me duele menos o me duele. No, es un No dolor se olvida. claro. Y creo que algo que es importante que quisiera como compartir rápidamente es el tema de, hay mamás que me dicen, Paola, ¿qué me quedó? No tengo nada. No tengo una ecografía, no tengo nada de mi bebé. Y hay un fenómeno que es reciente que se llama microquimerismo fetal, en donde las células de ese bebé quedan en el cuerpo de la mamá. Entonces hay mamás que me dicen, necesitaba saber esto porque ahí me doy cuenta de que efectivamente mi bebé siempre va a vivir conmigo. Sí. Va a maternar lo materno desde mi corazón. Hay mamás que hemos visto cómo han mejorado su salud. Tenía resistencia a la insulina y ahora ya no. Sí. Ahora tenía hipotiroidismo y ahora ya no. Claro, ¿verdad? Hay muchos cambios y que todavía es un fenómeno que se está estudiando porque también hay alteraciones, como todo en la vida. Sí. Entonces, el tema del microquimerismo es una forma de decirle a las mamás, sí, sí tenés algo. Sí está ahí. Esa parte, hay muchas partes de tu hijo están ahí y algo tan fenomenal es que esas células de ese bebé, cuando uno se vuelve a embarazar, se unen. Wow. Entonces, de ese bebé que falleció con ese bebé que está, ¿verdad? Se une. Es un Sí. estudio, es un fenómeno que es reciente, todavía hay mucho que investigar, Pero que le da pero es ese un bálsamo. aliento para esa mamá que perdió eso. Sí, yo tengo el caso de una amiga, ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo. Pero ella perdió a su bebé. O sea, no sé, realmente nunca le quise preguntar de cuántas semanas o no, pero llegó su bebé arcoíris. Después ya tenía un bebé, un niño grande, ya tiene un niño grande, pero después llegó su bebé arcoíris y le vino a dar pues mucha felicidad después de esa pérdida. Le mando un abrazo a ella, sí, porque me va a estar escuchando, pero pues es parte, ¿verdad?, de nuestro mundo, el que estamos viviendo. Y pues la verdad que creo que hoy muchas mamás pues necesitaban, ¿verdad?, escuchar que no tienen que cargar con todo sola, que pedir ayuda también es una forma de amor. Ujú. Y la verdad que nos gustaría seguir hablando de esto, pero es un tema que es tan extenso, es bastante Demasiado extenso. extenso y pues bueno, le agradecemos por su tiempo. Creo yo que este es un episodio para recordarnos a todas que la salud mental es sumamente importante
y que si, o sea, cualquier signo de alerta que veamos, no dudemos en pedir ayuda. No estamos fallando, es parte de la vida y mejor hacerlo acompañado de profesionales que sepan a que pueda suceder algo que pues Dios no quiera que pueda llegar a pasar. Es parte de ser mamás y pedir ayuda, pues no está mal. Todas las que van a ser mamá pronto o que quieran serlo también y sienten ese miedo, si están en Tegucigalpa, abóquense a la licenciada, ¿verdad? Nosotros de verdad que la queríamos tener aquí, nos interesaba bastante pues todos los temas y la verdad que le agradecemos mucho por estar aquí, ¿verdad? Así Y que ya, pues... ya para terminar, si quiere pues dejar como sus contactos o algo donde sus la redes puedan sociales comunicar, para que ellos sí. donde se puedan comunicar con usted. Antes de dar mi contacto, agradecerles a ambas por este espacio, por la invitación. Me sentí muy tranquila, a gusto. Creo yo que es un espacio que da para más, es un tema que da para más. Yo sé que el tiempo es importante. No, agradecerles a ambas por este lindo espacio. Son espacios que son necesarios, son importantes. Y si alguna mamá o papá necesita de un acompañamiento, pues pueden seguirme en Pamama en todas las redes sociales. Ahí está mi contacto, mis servicios y será un placer acompañar a cualquier familia que necesite de este acompañamiento. Sí, vamos a dejar su número y todo, bueno, sus redes sociales cuando salga ya el episodio. Y pues nada, esto fue Mamá sin culpa. Nos vemos.